Bueno, continuando con el video, ahora tocaremos la rentabilidad en un proyecto. ¿Qué entendemos por rentabilidad? Es la capacidad de utilidad o ganancia que genera el proyecto. Aquí tenemos un ejemplo sobre la rentabilidad de un proyecto. En este caso, por ejemplo, el proyecto ha construido un inmobiliario y no lo está usando y prefiere alquilar, arrendar. Entonces, ese inmobiliario, ¿cuánto le ha costado? $20,000. Y lo quiere alquilar a $500 cada mes, lo que equivale a $6,000 anuales. El factor de pérdida es el 10%, que quiere decir que podemos tener o podemos pagar durante este periodo de tiempo, nos puede generar unos costos, ya sea para el pago de impuestos, el pago de, o sea, pueden generarse distintos tipos de gastos y eso representa un 10%. El alquiler neto, ¿cuánto vamos a recibir? No vamos a recibir los 6,000, vamos a recibir algo menos, porque estás estando un 10% del factor de pérdida. Entonces calculamos el, el alquiler neto, que sería $6,000 por, abrimos paréntesis, 1 menos el factor de pérdida del 10%, y estamos en los 5,400. Entonces cada año vamos a recibir $5,400 líquidos. Tenemos un valor residual de 20,000, que quiere decir que una vez finalizando el contrato de alquiler nos va a regresar nuestra inversión de 20,000, pero en el último año. Tenemos una tasa de actualización del 15% y una vida útil del proyecto del 10%, de 10 años, perdón. Entonces vamos a trabajar, vamos a ver si este proyecto es rentable o no es rentable, este negocio de arrendamiento. Entonces, en el año 0 vamos a registrar nuestra inversión. Siempre es negativa la inversión, que sería de 20,000 menos 20,000. En el año 1, ¿cuánto vamos a recibir? 5,400. En el año 2 vamos a recibir el mismo monto. Entonces, hacemos una sumatoria, un control C para el año 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya tenemos nuestro flujo de caja para los 9 años. Pero acá dice un valor residual de 20,000. Este valor residual vamos a recuperar en el último año. Entonces, va a volver nuestra inversión. Tendría que ser 20,000 más el alquiler que vamos a cobrar por ese año 10. Entonces, ¿cuánto va a valer mi inmobiliario en 10 años? Se va a incrementar el valor a 25,400. Entonces, se ha incrementado el valor de mi inmobiliario a 25,400. Ahora, vamos a calcular nuestro BAN, si este proyecto es rentable o no es rentable. Entonces,
calculamos de la siguiente forma. Igual BNA, abrimos paréntesis, nos vamos a la tasa de descuento, 15%, punto y coma, pintamos el flujo de caja del año 1 hasta el año 10. Cerramos paréntesis, sumamos la inversión y tenemos nuestro van. Nuestro van equivale a 12.045. ¿Qué quiere decir? Que podemos seguir operando, para el año 11, 12, 13. Tenemos todavía un efectivo. Pero ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto es nuestra tasa interna de retorno? Hacemos la operación igual, TIR, abrimos paréntesis. En este tomamos en cuenta desde el año 0 hasta el año 10. Si usamos paréntesis y tenemos el 27%. O sea, nuestro proyecto es rentable, nuestro negocio es rentable. ¿Por qué? Porque nuestro van es mayor a 0 y nuestro TIR es mayor a la tasa de actualización. Entonces, este proyecto o este negocio de arrendamiento es factible. El otro método de cálculo del van es a través de la fórmula. La fórmula que dice sumatorio de los flujos de caja dividido entre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos más la inversión. Vale decir, nosotros tenemos 10 flujos de cajas. 1, 2. Tenemos la tasa de interés, la tasa de actualización va a ser la misma, el 15%. Lo único que va a cambiar es el número de periodos. Aquí estamos hablando del año 1 elevado a 1, el año 2, año 3, año 4, 5, 6 hasta el año 10. Y el flujo de caja del último año va a cambiar, se va a incrementar a 25.400, menos la inversión de menos 20.000, nos va a dar los 12.045. Entonces, el ejercicio que se les ha planteado en plataforma lo van a trabajar de esta misma forma. ¿Está bien? Seguimos. Eso es con respecto a la rentabilidad. Luego, el poder del dinero en el tiempo. Qué importante es este tema. Básicamente son las matemáticas financieras. Las matemáticas financieras se determinan a través del valor futuro y valor presente. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá, se puede dar este caso cuando tenemos un valor presente que es igual al valor futuro. Se puede dar este caso, valor presente tiene que ser distinto al valor futuro. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿El primero o el segundo? A ver, veremos un ejemplo. Hoy, yo le presto 1.000 bolivianos a una persona X y en 2 años me devuelve los 1.000 bolivianos. ¿Hemos generado beneficios? ¿Hemos generado ganancias? No se ha generado beneficios, porque el que le he prestado los 1.000 me ha devuelto los mismos 1.000. Pero ¿qué pasaría si yo le presto hoy 1.000 y me devuelve 1.500? Ahí sí hemos generado ganancias. Por eso, para que exista matemáticas financieras, necesariamente tiene que haber una desigualdad en el valor presente respecto al valor futuro. ¿Qué quiere decir? Que nuestro dinero
con el pasar del tiempo se va incrementando más. Va incrementando más su valor. Entonces, en este caso, el poder del dinero sobre el tiempo es muy importante en las finanzas. Los bancos, el sistema financiero, más que todo maneja esta formulita. Maneja dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿El banco, el sistema bancario manejará estos dos tipos de intereses? No, solamente maneja el tipo de interés compuesto. ¿Por qué no maneja el tipo de interés simple? Porque el interés simple no se capitaliza. En cambio, el interés compuesto sí se capitaliza en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en el interés simple, este interés solo se calcula sobre el capital inicial. Mientras el interés compuesto, los intereses se van consiguiendo cada periodo, se van sumando. ¿Qué quiere decir? Que el interés se suma sobre el capital inicial. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es esta: valor futuro es igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Lo mismo pasa con el valor presente, solamente despejamos el valor presente que tenemos. Valor presente es igual al valor futuro por 1 dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a n. Entonces, esto es lo que maneja el sistema financiero, los bancos, un interés compuesto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque se capitaliza. Vámonos al ejemplo. En las diapositivas que les he enviado tenemos un ejemplo casi similar como esto. Vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar desde cero. ¿Está bien? Tenemos una inversión de $10,000 y queremos saber nuestro valor futuro. Tenemos distintos tipos de periodos: 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50 años. Tenemos distintos tipos de interés: 5%, 10%, 20%, 50% y 100%. Entonces, si utilizamos la fórmula del valor futuro, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a trabajar, igual ¿cuánto es nuestro valor presente? 10,000. Abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés que nos están cobrando? Que nos están pagando el 5%. Cerramos paréntesis y elevado a 5. ¿Qué ha pasado acá? Nos falta el exponente. Aquí tengo mi chanchulita y esto vamos a copiar acá, control V y elevado al número de periodos. Sigue teniendo una falla. ¿Por qué? Porque aquí no hemos multiplicado. Tenemos que multiplicar y tenemos los 12,763. Aquí lo has redondeado. Ahora, si no queremos redondeando, podemos utilizar los decimales. Nos da el mismo resultado que hemos sacado en la exposición del anterior ejercicio. Lo mismo hacemos. ¿Qué quiere decir? Que en 5 años, a una tasa de interés, si yo invierto 10,000, voy a recibir $12,762.82. Ahora, si quiero ver
hasta el 100%, solamente mantengo fijos aquellas variables que no se pueden mover, como ser la inversión. Hacemos un F4 y luego el año, que sería un F4, y con eso podemos copiar nuestra fórmula para calcular cuántos recibimos con un 10%, un 20%, un 50% y un 100%. Entonces, con un 10% en 5 años recibimos $16,000. Con un 20% en 5 años recibimos $24,000. Con un 50%, $75,000, y con un 100%, $120,000. Eso recibimos en 5 años con distintos tipos de intereses. Ahora, ¿qué pasa con los periodos? De la misma forma podemos trabajar con los periodos, pero modificando. En este caso, ¿qué variables mantendrían fijos? No se mueve. En este caso, el periodo se va a mover y tendríamos que borrar el peso. Periodo. La inversión se va a mantener. Lo que no se va a mover es la tasa de interés, F4. Entonces, con esas modificaciones podemos hacer un control C y copiar hacia abajo. Entonces, en 7 años, ¿cuánto voy a recibir a una tasa de interés del 5%? $14,000. En 10 años, a una tasa del 5% voy a recibir $16,000. En 20 años, $26,000. En 30 años, $43,000. En 40 años, $70,000. Y en 50 años, $114,000. Lo mismo podemos hacer acá. Ustedes lo van a completar este ejercicio. ¿Está bien? Cosa que también les he planteado en el ejercicio que les he enviado a plataforma. Entonces, ¿qué variables vamos a mantener fijos? Vamos a eliminar lo que es los pesos en el año, en el periodo. La inversión va a mantenerse fija y el interés lo vamos a mantener fijo, lo vamos a convertir fijo. Y esto lo vamos a copiar y vamos a tener estos resultados. Tenemos 19,000 en 7 años a un 10%, en 10 años en 10%, 25,000, en 20 años a un 10%, 67,000, en 30 años en un 10%, 174,000, en 40 años un 10%, 452,000, y en 50 años a un 10% a 1,000,000. Entonces ustedes van a completar estos cuadros, que les tiene que salir lo mismo que acá. ¿Está bien? También esta es de forma desglosada. También se puede trabajar de esta manera. Un ejemplo. Digamos que usted quiere invertir $1,000 con un 5% de interés compuesto anual al cabo de 10 años. ¿Cuál será el saldo? ¿Qué quiere decir? Que hoy tengo un valor futuro, tengo valor presente 10,000. Tengo una tasa de interés del 5% que me están pagando. ¿A cuántos años? A 10 años. Y lo que me falta es el valor futuro. De aquí a 10 años, ¿cuánto va a valer mi dinero? Entonces, hacemos la operación. Reemplazamos valor presente 10,000. 1 más la tasa de interés, el 0.5%. Este 5% lo vamos a dividir entre 100. Esto nos tiene que dar el 0.5% dividido entre 100. 0.05%.
elevado al número de periodos, que es 10 años. Y esto nos da cuánto vamos a recibir en 10 años, dentro de 10 años, 1628. Acá ya lo he trabajado de esta forma. Si ustedes pueden ver, el valor presente 10.000 por 1 más la tasa de interés 0.5% elevado a 10 años. Y esto me da 1.628.89 dólares. Eso es lo que voy a recibir en 5 años. Pero ¿qué pasa con el otro, con la otra fórmula, valor presente? Quiero ver, es como decir, hoy recibo 10.000 dólares, pero no sé cuánto he invertido, cuánto ha sido mi capital inicial. Entonces vamos a tener que usar la otra fórmula. En este caso, ¿qué capital es necesario invertir hoy en una institución que capitaliza el 3% mes a fin de obtener en 2 años 2.000 dólares? Entonces, ¿quieres saber cuánto puede invertir hoy para obtener 2.000 dólares? Tenemos un valor futuro de 2.000 dólares. Tenemos una tasa de interés del 3% mensuales. Y tenemos 2 años. Entonces aquí tenemos que transformar el periodo de años a meses, porque nos está pidiendo, porque la tasa de interés nos está cobrando cada mes, o sea, mensual. Entonces tenemos que convertir los años en meses. 2 años equivale a 24 meses. Y queremos ver cuánto es el capital inicial. Entonces reemplazamos en la fórmula, que sería valor futuro 2.000, 1 más 1 dividido entre 1 más el 3%, 0.03 elevado a 24 meses. Entonces, ¿cuánto ha sido mi capital inicial? 983.86 dólares. Eso ha sido hace 2 años que he invertido para tener un capital final de 2.000 dólares. La fórmula se ha trabajado de la misma forma. Acá el valor futuro es de 2.000 dólares, 1 más la tasa de interés 3% y el número de periodos 24 meses. Aquí he colocado con el signo negativo. Es lo mismo, les va a salir el mismo dato. ¿Okay? Entonces, ustedes me van a hacer este ejercicio que les estoy colocando. No sé si está en plataforma, pero ustedes me sacan, ustedes me resuelven este ejercicio. ¿Okay? Bueno, seguiremos. Ya hemos calculado el poder del valor del dinero en el tiempo. Aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos hecho hace rato. Tenemos un monto a invertir de 10.000. Tenemos un capital inicial de 10.000. Periodo de plazo 25 años. Tasa de interés 20.23%. ¿Cuánto obtendré en 25 años? Entonces vamos a calcular nuestro valor futuro. Reemplazamos los datos. Valor presente 10.000 dólares. 1 más
el 20.23% equivale a 0.2023 elevado a 25 años. La tasa de interés, cuando dice mensual, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos 25 multiplicar por 12. Pero en este caso la tasa de interés anual. Solamente colocamos los 25 años que corresponden. ¿Y cuánto vamos a recibir en 25 años a una tasa de interés del 20.23% si invertimos $10,000? 1.739.000 bolivianos o dólares. Entonces, de esa forma nosotros trabajamos lo que son las finanzas. Luego, para invertir, cuando uno invierte, también tiene el riesgo de perder. Como cualquier negocio, si yo invierto en un negocio, puedo ganar o también puedo perder. Entonces, estos riesgos se relacionan de la manera siguiente. Tenemos un riesgo económico, tecnológico, político, medio ambiente, precios de materias primas o pandemias. Si hablamos un riesgo económico, básicamente es cuando un país o una economía de un determinado país entra en una crisis. Como teníamos en el caso de Argentina, cuando se devaluó totalmente su moneda, entra una crisis. O en el caso de Brasil, cuando la bolsa de Sao Paulo ha caído en un 11%, ha entrado una crisis financiera. Y eso directamente afecta a los proyectos de inversión. Cuando hablamos de tecnología es como decir la competencia que existe en el mercado. Vale decir que si nosotros tenemos un proyecto de producción, tenemos que renovar cada vez nuestra tecnología para ser competitivos en el mercado y no generar una demanda insatisfecha. Cuando hablamos de política social, estamos hablando de los conflictos sociales que existen dentro del territorio nacional y eso genera un conflicto y genera un problema para la continuidad del proyecto. Medio ambiente es cuando existen cambios climáticos, efecto invernadero. Si nosotros hacemos un proyecto agrícola o producción de cacao, producción de plátano o producción de quinoa, ampliación, etcétera, y tenemos este riesgo, por ejemplo, existe una nevada, granizo, una lluvia, sequía, afecta nuestra producción y ese es el riesgo que nosotros asumimos en el momento de una inversión. Puede ser que ganemos o puede ser que perdamos. Luego tenemos los precios de las materias primas. Por ejemplo, muchos precios están en función al precio internacional. Por ejemplo, el precio del petróleo. El año pasado estaba cerrando $60 el precio, el barril de petróleo. Pero hoy en día, con esta cuestión de salud, el precio ha disminuido a $30. Eso afecta directamente a nuestra inversión, afecta directamente a la disminución de los costos de las compras que vamos a realizar. O sea, los precios internacionales son importantes. Muchos de los productos que nosotros compramos como materia prima están en función a los precios internacionales. Si suben los precios internacionales, automáticamente nuestros medios de producción tienden a subir. Nuestros insumos tienden a subir. Rara vez puede bajar. Y el otro riesgo son las pandemias, las enfermedades. Como hoy en día estamos viviendo esta pandemia, que afecta directamente a la economía de varios países. Y cuando afecta a la economía, automáticamente afecta a la inversión que nosotros estamos realizando en un determinado proyecto.
Los proyectos y su entorno macroeconómico. Hace rato hemos hablado sobre el agente económico que está en función al crecimiento económico, que es el PIB. Se mide a través de una variable macroeconómica que es el PIB, para decir que el crecimiento económico está en función a la inversión. Si nosotros tenemos una buena inversión, ¿esto qué genera? Si nosotros sabemos invertir bien, genera una estabilidad económica. Tenemos una confianza de la moneda, tenemos una seguridad jurídica o tenemos una garantía para invertir. ¿Esto qué te permite como resultados? ¿Qué genera como resultado? Genera un crecimiento económico, genera empleo, genera estabilidad en los precios. Cuando hay estabilidad en los precios no existe inflación, la inflación es mínima y tenemos un equilibrio en el comercio exterior, tenemos una balanza comercial positiva. ¿Qué quiere decir? Que nuestras exportaciones son mayores que nuestras importaciones, que nosotros vendemos más y compramos menos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad suficiente de producir. Cuando existe una balanza comercial positiva, eso quiere decir que nuestra economía es estable, tenemos empleo, tenemos empleo, tenemos la condición de vida favorable. O sea, tenemos varias ventajas cuando sabemos invertir bien nuestros recursos. ¿Y en qué? Acá el PIB. ¿Cómo está compuesto el PIB? A través del consumo, el gasto, la inversión más las exportaciones netas. Hemos dicho que el PIB es la sumatoria de todos los bienes y servicios que produce un país en una determinada gestión. Si el PIB crece a un 10%, eso quiere decir que tenemos bonanza económica, ingresa bastante dinero a nuestra economía. Pero si el PIB crece a 1%, lamentablemente no tenemos un crecimiento económico y eso genera problemas económicos. Tenemos una desaceleración económica, una inflación, etcétera, etcétera. Y dependemos de mercados externos para cubrir nuestra demanda interna. ¿Por qué? Porque no tenemos producción, tenemos desempleo, nuestras empresas se cerraron, etcétera, etcétera. Esos son los que genera cuando no existe un crecimiento económico. Acá tenemos un flujo del proyecto. Tenemos los insumos, vale decir las materias primas. ¿Esto qué genera? ¿Cómo obtenemos esos insumos? A través de los costos. ¿Estos insumos qué generan? Un producto. Las materias primas se convierten en un producto final y este producto final genera un beneficio. ¿Por qué? Porque al vender este producto, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando ganancia, estamos recibiendo unidades monetarias por la venta de este producto. Estos costos se dividen en dos: el costo beneficio y el costo eficiencia. El costo-beneficio se va directamente al beneficio, cuánto estamos generando de beneficio por la venta de este producto. Y el costo de eficiencia se va directamente a la elaboración del producto. ¿Cómo estamos elaborando? ¿Qué tipo de materia prima estamos utilizando? Si tenemos la capacidad suficiente de producir en gran escala. Si nuestro producto es competitivo en el mercado, vale decir, si tiene un impacto en el mercado, si el precio es de buena calidad, entonces todos esos factores tenemos que determinar para generar un beneficio. Los métodos de evaluación basados en los costos se dan a través del valor actual de costos y el costo anual equivalente. Entonces, el valor actual
de los costos, vamos a irnos acá. Tenemos tenemos la evaluación basada en costos. Tenemos el valor actual de costos, que es un indicador importante cuando se tienen proyectos relacionados con costos y nos permiten comparar proyectos de diferentes vidas, o sea, de diferentes vidas útiles. ¿Cómo calculamos? De la siguiente manera. El valor actual de costos es igual a la inversión más la sumatoria de costos dividido entre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Luego tenemos el CAE, que es un indicador que se utiliza en la evaluación del proyecto de inversión, que corresponde a todos los ingresos y desembolsos convertidos en cantidad anual uniforme, es decir, que los beneficios se pueden identificar pero no cuantificar. ¿Y cómo calculamos el CAE? De la siguiente manera. CAE es igual al BAC calculado por la tasa de interés multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a n dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1. Y por último tenemos el valor actual. Esto nos permite medir cuánto vamos a invertir en un proyecto y calculamos de la siguiente manera. El valor es igual a multiplicado por 1 menos 1 más tasa de interés elevado a menos n dividido entre la tasa de interés. Entonces utilizamos estas tres fórmulas para determinar qué proyecto es rentable, ¿sí? Cuando hacemos comparaciones con proyectos, con distintos tipos de proyectos. Entonces vamos al ejemplo que tengo acá. Acá tengo dos tipos de proyectos, el proyecto A y el proyecto B. Este proyecto A compra equipos A y equipo A para el proyecto A, equipo B para el proyecto B. El costo del equipo es de 100.000 bolivianos y el costo del proyecto B es de 95.000. A simple vista, nosotros podremos elegir el proyecto B. ¿Por qué? Porque el costo del equipo es menor que el costo del proyecto A. Vámonos a los costos de operación. El costo variable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros invertimos, que nos cuesta a nosotros 10 bolivianos en costos por unidad monetaria y para el proyecto A, y nosotros invertimos 12 bolivianos por producir una unidad en el proyecto B. Vuelvo a repetir, nosotros invertimos 10 bolivianos de costos variables para producir una unidad en el proyecto A y nosotros invertimos 12 bolivianos de costos variables para producir una unidad en el proyecto B. Los costos fijos, invertimos 8.000, vale decir que nosotros invertimos 8.000 en el mantenimiento de las maquinarias, equipos, herramientas, etc. o la compra de algún repuesto en el proyecto A. Lo mismo pasa en el costo fijo para el proyecto B. Mantenemos el mismo costo, 8.000, ya sea para la reparación, mantenimiento de equipos, maquinarias o la compra de insumos, herramientas o partes y piezas. Tenemos una tasa de interés por el préstamo que hemos requerido, que hemos realizado. Nos están cobrando un 33% para el proyecto A y un 33% para el proyecto B. ¿Cuánto producimos? 50.000 unidades anuales el proyecto A y 50.000 unidades anuales el proyecto B. La vida útil del proyecto A es de 10 años y la vida útil del proyecto B es de 8 años. Aquí es donde varía
Entonces, vámonos al ejemplo. Vamos a llenar, vamos a determinar qué proyecto nos conviene. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la siguiente operación. Aquí vamos a, el proyecto A, vamos a copiar lo mismo que está en el siguiente. Es lo mismo. En el proyecto A tenemos una inversión de menos 100.000, porque es una inversión. Hemos dicho que la inversión siempre va con el signo negativo para el proyecto A. Y para el proyecto B es de menos 95.000. ¿Está bien? Los costos variables. ¿Cómo calculamos los costos variables? ¿Cuánto nos cuesta por unidad monetaria producir 10 bolivianos? Entonces, igual 10 por ¿cuántas unidades estamos produciendo? 50.000 por 50.000. Y esto nos da 500.000 en costos variables en los 10 años. Lo mismo hacemos, la misma operación. Igual, ¿cuánto nos cuesta producir una unidad? Nos cuesta 12 bolivianos. ¿Cuánto vamos a producir al año? 50.000 unidades. Entonces, ¿cuánto tenemos en costos variables por año? 600.000. Los costos fijos se mantienen. 8.000 y 8.000. Entonces, tenemos ya nuestros costos totales. Hacemos la sumatoria. 500.000 más 8.000 me da 508.000. Acá me da 608.000. Haciendo este análisis, vemos que el proyecto A tiene un costo mayor que el proyecto B, que el proyecto A, ¿verdad? Entonces, seguimos calculando. Calcularemos nuestros costos. Calcularemos el valor actual. El valor actual vamos a calcular. ¿Cómo vamos a calcular? Nos vamos a ir a funciones. Vamos a ver financieras y buscamos en la parte última donde dice valor actual es igual. Hacen un clic, nos piden tres interrogantes: tasa, número de periodos y pago. Entonces, ¿cuánto es nuestra tasa? El 33%. El número de periodos, ¿cuántos años es? 10 años. ¿Y el pago? ¿Cuánto es el pago? ¿Cuántos son los costos totales? 508.000. Pero ojo, acá tenemos que colocar con el signo negativo, porque esto es estamos pagando negativo. Y hacemos una sumatoria. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar en los 10 años? 1.450.507. ¿Qué quiero decir con este dato?
Este dato nos permite, nos está avisando que en los 10 años vamos a gastar 1.450.000 en costos de operación. Yo estoy volviendo este dato, le estoy volviendo un valor presente. Quiero ver cuánto va a ser nuestro costo de operaciones. Eso es lo que vamos a gastar en los 10 años para el proyecto A. Vámonos para el proyecto B. La misma operación. Funciones financieras, y nos vamos a la parte inferior y buscamos el valor actual. Hacemos el cálculo. La tasa de interés es el 33%. ¿El periodo cuánto es? 8 años. Vamos a anotar 8. Y el pago es de 608. Como es un pago, tiene que ser negativo. Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a gastar para el proyecto B en los 10 años en costos de operaciones? 1.654.242. O sea, es mayor al proyecto A. Entonces, hasta acá no podemos determinar cuál proyecto nos conviene, porque lo que nos interesa es calcular estas tres variables. Entonces, vamos a calcular lo que es el valor actual de costos, que es, como dice la fórmula, es el valor actual más la inversión. ¿Cuánto tenemos? Nuestro back es de 1.350.000. Eso es lo que hemos calculado, nuestro valor actual de costos. Lo mismo hacemos para el proyecto B. Nos sale 1.559.000. Entonces, eso es lo que genera en inversión nuestro valor actual de costos. Vámonos al costo anual equivalente. Esto es lo que nos interesa realmente. Acá vamos a determinar qué proyecto nos conviene. Nosotros tenemos que elegir el proyecto que genere menor costo en la producción. Entonces, a través de esto vamos a identificar cuál es el proyecto que nos conviene. Vamos a funciones financieras y buscamos pagos. Aquí tenemos pago. Hacemos un enter. Nos pide 3 interrogantes: la tasa, que sería el 33%, el número de periodos, 10 años, y el valor actual. Tenemos que calcular sobre el BAC, sobre el valor actual de costos. Dice el valor actual de costos, pero siempre tenemos que colocar el signo menos. Entonces, ¿cuánto es nuestro costo? Es de 472.977. Lo mismo hacemos para el proyecto B. Vámonos a pago, enter, tasa el 33%, 8 años, y el valor actual es de 1.500.000, pero esto vamos a convertirlo en negativo. ¿Y cuánto tenemos?
tenemos 573.000. Ahora veremos cuánto es el costo por unidad, cuánto nos cuesta producir por unidad. Simple, cae dividido entre cuánto es lo que vamos a producir, 50.000. Me sale 9.46. ¿Qué significa esto? Que a mí, que el proyecto A, por cada unidad que produzca, le va a costar 9.46 bolivianos. A ver, vayámonos al proyecto B. Entonces, ¿qué significa acá? El proyecto B, ¿cuánto va a invertir por unidad que va a producir? 11 bolivianos con 46 centavos. Entonces, ¿qué proyecto voy a elegir? Voy a elegir el proyecto A. ¿Por qué? Porque los costos son menores. Porque a mí me va a costar menos producir. El proyecto B no. Tiene los costos mayores. Entonces, de esa forma nosotros determinamos qué proyecto elegir. El proyecto A o el proyecto B. En este caso vamos a elegir el proyecto B. El proyecto A, perdón. Porque los costos son menores. Entonces, de esta forma nosotros hemos calculado estos tres coeficientes o estas tres variables. Ustedes también tienen un ejemplo en plataforma casi similar. Lo que tienes que ustedes elegir qué proyecto es rentable. Ahora vamos al capital trabajo. ¿Qué es el capital trabajo? El capital trabajo básicamente son aquellos recursos que se quiere la empresa para poder operar en la diferente. Son recursos que el proyecto se quiere para seguir operando. Se puede calcular a través de... Es uno de los ratios financieros que se calcula a través de los activos cocientes menos los pasivos cocientes. Pero en este caso vamos a calcular de otra manera. Acá tenemos nuestro cuadrito. Tenemos nuestra producción. Tenemos los años que dura nuestro proyecto. Son 5 años. Nuestra producción en el primer año es de 10.000, segundo año es 12.000, tercer 15.000, 15.000 y 15.000. Tenemos un costo variable de 136, un costo fijo de 360 y un costo total de 361.136. Entonces, vamos a hacer el cálculo de nuestro capital trabajo. ¿Cuánto requerimos nosotros? ¿Cuánto va a ser la recuperación del capital trabajo en el último año? Acá esto tenemos que determinar cuánto vamos a recuperar en la inversión que hemos realizado, ya sea en la compra de insumos, en los costos de operación, en el requerimiento de la materia, de la mano de obra, etc. Entonces, ¿cómo calculamos el costo de operación? El costo de operación básicamente lo calculamos de la siguiente manera. Igual costo fijo más costo variable por la producción. Y esto me da 1.720.000. Ahora, quiero copiar para los siguientes años.
voy a mantener fijo. ¿Qué es lo que voy a mantener fijo? Mi costo fijo, ponemos un peso. Luego tenemos el costo variable que le vamos a mantener fijo, pero la producción no. La producción nos va a servir para calcular el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Eso es lo que tenemos en costos de operación. El requerimiento de capital de trabajo es 2 veces al año. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el costo de operaciones del primer año entre 12 meses por el requerimiento cada año, que se hace de 2 veces. Eso tenemos 286.667. Es lo que vamos a requerir cada año por 2 veces. Esto lo copiamos para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Ahora, el incremento del capital de trabajo es solamente la resta del periodo 1. En el primer periodo vamos a mantener los 286.000. En el segundo periodo ya va a cambiar. Va a ser 350 menos los 286.000. En el tercer periodo lo mismo, hacemos la resta, 400 menos 350.000. En el cuarto periodo, ¿cuánto va a ser lo que se va a incrementar? 40.000, 400.000 menos 400.000, 0. No va a haber un incremento. Quinto periodo, tampoco no va a haber un incremento, 0. Ahora, en un capital de trabajo necesariamente tiene que existir una inversión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover los años. El año 1 se va a ir a la inversión. El año 2 se va a ir al año 1. Al año 1. El año 3 se va a ir al año 2. Entonces, de esa forma vamos a hacer el cálculo del capital de trabajo. ¿Y cuánto vamos a recuperar al finalizar el proyecto en el último año? Nos tiene que dar el mismo resultado que esto, los 400.000, pero vamos a sumar el año 0 más el año 1 más el año 2. Nos dan los 400.000. Eso es lo que estamos recuperando al finalizar el año, en el último año del proyecto, en el año 5, por lo que hemos invertido en costos de operación, en la contratación de mano de obra, etcétera, etcétera. Es lo que estamos recuperando. Luego, ¿qué tenemos? Este es un ejemplo que se ha propuesto, pero lo hemos trabajado hace. Luego tenemos las inversiones y financiamientos. Aquí estamos hablando de financiar, apalancamiento financiero. ¿Qué quiere decir? Un apalancamiento financiero quiere decir un crédito que se requiere del sistema financiero, que nosotros estamos requiriendo, que el proyecto está requiriendo. Si nosotros nos enfocamos acá hay un error. Acá es
capital, es capital externo, porque el capital externo básicamente es mucho mayor que el capital propio, porque para un proyecto, cuando queremos hacer un proyecto y no tenemos el dinero suficiente, un ejemplo, la comunidad X necesita para su proyecto 100.000 bolivianos, pero la comunidad solamente tiene un capital propio de 30.000 bolivianos, pero va al banco a endeudarse para tener un capital externo de 70.000 bolivianos. Entonces con ese apalancamiento financiero puede operar, puede continuar con el proyecto. Caso contrario, no. Por eso es importante el apalancamiento financiero, la deuda que nos contraemos con el banco. Entonces, para tener un mayor control de los pagos que realizamos, utilizamos un sistema de amortización. Utilizamos un sistema de amortización. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos los aportes propios y aportes externos que requiere un proyecto. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Una empresa turística desea financiar un bus para transportar turistas que visitan la región. ¿Cuánto se quiere? 40.000 a una tasa de interés del 10%. ¿A cuántos años? A 4 años. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al cuadrito y aquí calculamos cuánto vamos a pagar de interés y cuánto va a ser nuestra amortización cada año. Entonces, ¿cuánto estamos pidiendo de préstamo? 40.000 dólares. Acá nos determina a 10 años, pero no es a 10 años. ¿Cuántos años? 4 años. Entonces, colocamos 4 años, automáticamente el Excel lo elimina los demás años. No tenemos periodo de gracia. ¿Cuánto nos van a cobrar de interés? El 10%. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar de interés nosotros cada año? 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. ¿Y nuestra amortización cuánto va a ser? 1.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Cada año estamos pagando 14.000, 13.000, 12.000, 11.000. Así poco a poco se está disminuyendo nuestra deuda. Ese es el sistema de pagos cuando uno se quiere un préstamo. Entonces aplicamos este tipo de control, de este tipo de cálculo. Y luego tenemos la depreciación. Si nosotros, por ejemplo, compramos maquinarias, equipos, necesariamente tenemos que depreciar para decir que nuestros equipos se van a depreciar, van a perder su valor. Pero no todo está perdido. Ese valor, esa depreciación, valor en libros, se va a convertir en un valor residual que nosotros vamos a recuperar al finalizar la gestión. El proyecto va a ser como otros ingresos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un terreno que hemos adquirido por 100.000 dólares, un equipo A por 120.000, un equipo B por 180.000 y otros 190.000. Una vida útil
porque el terreno no se deprecia, se aprecia. Por eso no tenemos la vida útil del terreno. Tenemos el equipo de 6 años que se deprecia, el equipo B 6 años y otros 20 años. Entonces, vamos a calcular la depreciación del año 1 al año 5. Entonces, vamos a hacer igual 120.000 dividido entre 6. Nos da 20.000. La misma operación hacemos para el equipo B, nos da 30.000 y para otras nos da 9.500. Y tenemos una depreciación de 50.500. Está depreciando. En valor en libros, esto anotamos los 100.000. Monto 120.000 menos la depreciación por ¿cuántos años dura nuestro proyecto? Está durando 5 años por 5. Y esto tenemos en valor de libros, ¿cuánto es? 20.000. Lo mismo hacemos para el proyecto, para el equipo B, 30.000 y para otros 142.000. Y el valor los valores de mercado, ¿cuánto asciende? ¿Cuánto tenemos en valores de mercado? Esto lo mantenemos en 100.000. Supónganse que nuestro valor del mercado ha crecido en un 20%. Entonces, el monto total, monto inicial del equipo A es de 120.000 por 0.20. ¿Cuánto tenemos el valor en mercado? 24.000. Lo mismo hacemos para el equipo B y para otros. Ya. Entonces, acá tenemos un valor en otros ingresos de menos 94.500. A ver, un ratito. 9.500. Supónganse que esto es incrementado en otros en un 40%. Ya. En esto, por ejemplo, en otros no podemos determinar cuánto va a ser nuestro valor en mercado, porque tenemos distintos tipos de equipos, herramientas que están en un conjunto. ¿Y qué hacemos en este aspecto? Solamente anotamos el valor en libros de otros componentes. No podemos determinar, como en este caso, el equipo A, por ejemplo, una compresora. Eso en el valor del mercado se incrementó en un 20%. Entonces ahí sí podemos determinar el valor del mercado, pero no así en un conjunto. Puede ser
conjunto de herramientas, destornilladores, alicates, pinzas, etcétera, etcétera. No podemos determinar cuánto se ha incrementado, y es por eso que solamente tomamos en cuenta lo que es en valores en libro, ¿ya? Y tenemos otros ingresos, vale decir, un valor residual de 10,000. Estamos descartando $10,000 al finalizar el proyecto. Eso va entre otros ingresos. Bueno, eso es con respecto a la depreciación, que no está acá. ¿Está bien? Luego tenemos los métodos de evaluación. Acá vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio completo de un flujo de caja, tomando en cuenta el capital de trabajo, tomando en cuenta la depreciación, tomando en cuenta el plan de pagos. Y vamos a determinar si nuestro proyecto es rentable o no es rentable. ¿Está bien? Entonces, vámonos a nuestro flujo de caja. Acá tenemos un cuadro vacío, solamente tenemos estos datos. Producción para el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Tenemos un precio de venta, tenemos un costo variable y tenemos un costo fijo. Entonces, acá tenemos que hallar el capital de trabajo, la depreciación y el capital, el flujo de préstamos. Pero en este caso vamos a obviar todo esto. Vamos a volverlo de cero. Cero, cero. ¿Está bien? Lo mismo acá. Acá vamos a volverlo de cero. Cero, cero. Entonces, en este caso un ratito, por favor. Ya. Esto vamos a tomar como un ejemplo. Ya, está bien. Esto vamos a eliminar. Vamos a borrar por completo para empezar de cero. ¿Está bien? Entonces, ustedes también tienen un ejemplo casi similar en plataforma. Que ustedes tienen que elaborar su flujo de caja y tienen que determinar si este proyecto es rentable o no es rentable con toda la información que se les ha proporcionado. Entonces, vamos a trabajar con el flujo de caja. Vamos a determinar nuestros ingresos. ¿Cómo determinamos nuestros ingresos? A través de nuestras ventas. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcular las ventas para el año 1. Igual, si estamos vendiendo a un precio determinado, que sería 192 por ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser nuestra producción? 10,000. ¿Cuánto estamos produciendo? 10,000 unidades. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestras ventas?
190, 1.200.000, 1.920.000, y eso va a ser el ingreso para el primer año. Para el segundo año, lo mismo, igual el precio 190, el precio va a ser el mismo para los 5 años, pero lo único que va a cambiar es la producción. ¿Cuánto hemos producido? 12.800. Entonces tenemos unas ventas de 2.457.000. Entonces acá el nivel de ingresos está creciendo. Para el tercer año, igual el precio por el nivel de producción. ¿Cuánto se ha producido en el tercer año? 15.000. Entonces vamos a generar unas ventas de 2.880.000. Para el cuarto año, lo mismo, el precio de venta por los 15.000. Tenemos el mismo dato. Y para el quinto año, precio de venta por los 15.000. Tenemos el mismo dato, que no ha crecido, permanece constante. Otros ingresos. Hemos dicho que entre otros ingresos podemos determinar nuestra depreciación. Queremos ver nuestro valor residual. Todo lo que hemos adquirido en equipos, equipo A, equipo B, eso queremos determinar, queremos recuperar en el último año. ¿Y cómo vamos a recuperar? Realizando esta depreciación y valor residual. Tenemos los datos. Tenemos un terreno de 100.000, equipo A 90.000, equipo B 85.000 y otros 120.000. Acá no hacemos nada. En el equipo B vamos a dividir entre 6 y nos da los 15.000. Bien, la depreciación en los 5 años es de 15.000. Y hacemos un control C. Para el equipo B es 14.000 y luego tenemos un 24.000. Valor en libros, mantenemos los 100.000 en terrenos. Para el equipo A, ¿cuánto es el valor en libros? El valor en libros, básicamente vamos a restar 90.000 menos los 15.000 por 5 años de proyecto. Me da los 15.000. Y hacemos la misma operación para el proyecto A, proyecto equipo B y otras. Luego, valor de mercado. ¿Cuánto es nuestro valor de mercado? Vamos a mantener un 10%. Vamos a mantener el mismo, el 20%. 100.000 90.000 por 0.20 y me da 18.000. Y tenemos el dato de un valor de mercado de 150.000, 159.000. Y tenemos una diferencia de 29.833. ¿Qué significa esto? Que estamos recuperando todo lo que hemos invertido en activos.
estamos recuperando al final de gestión, el último periodo, el último año del proyecto. Entonces estos 29.000 se va a ir a registrarse acá en otros ingresos. 29.000 29.833. Luego tenemos los costos de operación. ¿Cómo calculamos los costos de operación? Lo mismo, más costo variable por la producción más el costo fijo. Y tenemos el costo de operaciones para el primer año. ¿Cuánto se presenta? Entonces vamos a copiar para los demás, para el año 2, 3, 4 y 5. Pero vamos a fijar las variables que no podemos mover. Vamos a fijar el costo fijo, costo variable. Vamos a fijar el costo fijo. Y con eso podemos copiar para el año 2, hasta el año 5. La depreciación. ¿Tenemos depreciación? Vamos al flujo de depreciación, al cuadrito de depreciación. ¿Cuánto se deprecia? 53.000. Cada año se deprecia 53.167. Entonces vamos a hacer un hipervínculo con este libro. Entonces tenemos 53.167. Vamos a copiar para el siguiente año, va a ser lo mismo. Para el año 3 va a ser el mismo, para el año 4 va a ser el mismo, para el año 5 va a ser el mismo. Los costos financieros. Entonces estos costos financieros tenemos que determinar a través de los intereses que estamos pagando. Entonces, ¿cuánto nos hemos prestado en costos financieros? Nos hemos prestado 200.000. Perdón, ¿dónde está esto? Nos situamos acá. Monto de préstamos 200.000. ¿A cuántos años estamos pagando? 5 años. Automáticamente lo elimina los demás años, solamente toma los 5 años de préstamo. Periodo de gracia no tenemos. Si tuviéramos periodo de gracia de un año, lo mismo. Empezaría por el año 2. Si tuviéramos un periodo de gracia de 2 años, empezaría del año 3. Pero como no tenemos periodo de gracia, empezamos desde el año 1. ¿Cuánto es el interés que nos está cobrando? El 14%. Entonces, ya tenemos nuestro plan de pagos. ¿Cuánto vamos a pagar cada año? En intereses y en amortizaciones. Entonces, lo que nos pide acá son los intereses. Costo financiero. ¿Cuánto vamos a pagar? 28.000. Siguiente año vamos a pagar 28.000. Para el tercero, cuarto, quinto vamos a pagar el mismo interés, 28.000. Esto vamos a eliminar todo esto. Ya tenemos nuestra utilidad bruta. Para el primer año es de 58.000, segundo año es de
204.318 y el último año es de 348. Ahora, para determinar nuestra utilidad neta, hemos dicho que vamos a descontar los impuestos a las utilidades, que es el 25% de 58.000 de la utilidad bruta del primer año. Vamos a descontar 0.25. Sale 14.708. Siempre utilicen la coma, jóvenes. Muchas veces el computador no se conoce. Puedes conocer el punto o puedes conocer la coma. Esto hacemos para los demás años, el año 2, 3, 4 y 5. Y tenemos básicamente lo que se va a cobrar, lo que se va a pagar en impuestos. Un ratito, aquí debemos tener un visor. Costos financieros. Si hacemos son distintos tipos de intereses que vamos a pagar cada año. Entonces varía. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es 28.000, 22.000, 16.000, 5.000. Es que me he equivocado con la depreciación. Entonces tenemos que copiar cómo está en el flujo de préstamos. Luego, las depreciaciones, anotamos lo que hemos registrado hace rato. Luego tenemos el valor residual en libros. Eso vamos a registrar en el último año. ¿Y de dónde sacamos? De la depreciación. ¿Cuánto es el valor residual en libros? 129.167. Entonces nos vamos a la depreciación y anotamos y registramos el dato. 129.000. Siempre registramos en el último año. La recuperación del capital de trabajo. ¿Cuánto estamos recuperando? Capital de trabajo. Nos vamos pero no hemos calculado el capital de trabajo. Entonces calcularemos el capital de trabajo. Esto ya está calculado con las fórmulas que hemos realizado hace rato. El requerimiento de capital de trabajo. ¿Cómo hacemos el requerimiento de capital de trabajo? Solamente la división entre los 12 meses por 2 veces que se va a requerir el capital de trabajo. Esto hacemos un control C para los demás periodos y tenemos ese dato. Luego, el incremento. Hacemos en el primer año va a mantenerse el capital, los 296.000. Para el siguiente periodo, año 2, vamos a restar cuánto se ha incrementado. Estamos determinando cuánto se ha incrementado en el año 2. Se ha incrementado 65.333. En el año 3, ¿cuánto se ha incrementado? Se ha incrementado 51.300.
333. Y en el año 4, ¿cuánto se ha incrementado? No se ha incrementado nada. Y en el año 5 no se ha incrementado nada. Entonces, este es el incremento del capital. En el año 1, 296. En el año 2, 65.000. En el año 3, 51.000. Eso es lo que se ha incrementado. Luego vamos a recoger en el año 0, país registrado lo que está en el año 1. En el año 1 vas a registrar lo que está en el año 2. En el año 3 vas a registrar en el año 2 vas a registrar lo que está en el año 3. ¿Y cuánto es nuestro requerimiento de capital de trabajo? Es la sumatoria del incremento del capital de trabajo. Es 413.333. Entonces, ¿eso dónde vamos a registrar? Vamos a registrar en el último año. Como dice acá, como se registra en el último año, lo vamos a registrar también en el flujo de caja. Las inversiones. ¿Cuánto es nuestra inversión que hemos realizado? ¿Eso de dónde vamos a sacar? Vamos a sacar de la depreciación. ¿Cuánto estamos invirtiendo en terrenos, en equipos y en otros o sea, cuánto estamos invirtiendo en sí? ¿Cuánto es nuestra inversión? Es de 395.000. Entonces es lo que registramos, pero con el signo negativo. 395.000. ¿Y cuánto tenemos de capital de trabajo? En el año 0, ¿cuánto estamos registrando? Nos vamos al flujo de la depreciación. No, perdón. Tenemos acá el capital de trabajo. Tenemos con el registro negativo. Acá es menos, porque es una inversión. Menos 296.000 menos 65.000 menos 54.000. Eso es lo que tenemos de capital de trabajo. ¿Y cuánto es la amortización? ¿Cuánto estamos amortiguando nuestras deudas cada año? ¿Cuánto es nuestra amortización? Nuestra amortización es de 40.000. ¿Esto es positivo o negativo? Si estamos amortiguando, necesariamente tiene que ser negativo. Estamos pagando las palabras. 40.000. Esto copiamos del año 1 hasta el año 5. Hasta el año 5. Entonces, ese es nuestro flujo de caja que hemos llenado. ¿Está bien? Y vamos a determinar, vamos a ver si nuestro proyecto es rentable o no es rentable. Entonces, ya tenemos un flujo neto de los 5 años. Ahora vamos a determinar nuestro BAM. El BAM es igual a BNA, abrimos paréntesis, la tasa de actualización es el 18%, punto y coma, tomamos en cuenta desde el flujo de caja desde el año 1 hasta el año 5, cerramos paréntesis, más la inversión. Nuestro BAM es de 47.067. ¿Cuánto es nuestro TIR? El TIR es igual a
abrimos paréntesis, tomamos en cuenta desde el año 0 hasta el año 5 y nuestro TIR es el 19.93%. ¿Y cuánto es nuestro costo-beneficio? Enseguida vamos a explicar cuánto es nuestro costo-beneficio. Calculamos de la siguiente manera: BNA abrimos paréntesis, la tasa es el 18%, punto y coma, el mismo procedimiento que hemos hecho con el valor actual neto, cerramos paréntesis, pero en este caso vamos a dividir entre la inversión. En este caso vamos a dividir. Ahora hacemos el análisis. Nuestro BAM es positivo o negativo. Es positivo, es de 47.067 nuestro BAM. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos todavía dinero para seguir operando en el año 6, 7. Tenemos disponible de 47.000 y tenemos una tasa de retorno de 19.93%, casi 20%. Y nuestro costo beneficio es mayor a 1, entonces nuestro proyecto es rentable. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestro proyecto tendría, vamos a ver acá, vamos a hacer un ejemplo. Si nuestro proyecto fuera negativo, en este caso tendría que ser menor a 0 y la tasa de interés, la tasa de la TIR tendría que ser menor a la tasa de actualización. Ahorita es mayor la tasa de actualización, por eso nuestro proyecto es rentable. A ver si ponemos acá un ejemplo de 60.000. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué ha pasado? Si tenemos una inversión de mayor, automáticamente nuestro BAM tiende a ser negativo, es menor a 0 y nuestro TIR es menor a la tasa de actualización y nuestro costo-beneficio es menor a 1, entonces nuestro proyecto no es rentable, no es necesario seguir operando. En este caso, ¿qué se hace? Se paraliza y se dice que no es rentable el proyecto y se rechaza el proyecto. ¿Por qué? Porque nuestro BAM es negativo. Bueno, eso ha sido la explicación, el reforzamiento que se les ha dado a ustedes para que ustedes trabajen el ejercicio que se les ha enviado a plataforma. Todos los ejercicios que se les ha dado están en función a lo que hemos trabajado en este video. Bueno, se les agradece por su atención y muchas gracias. Que tengan un buen descanso.